Era una noche de viernes en el centro de Madrid, y Daniel Martínez estaba sentado en un banco con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. Acababa de salir de un restaurante elegante donde había llevado a cenar a una mujer que había conocido por internet, sin saber que ella era una de las empresarias más ricas de España. Cuando llegó la cuenta, Daniel se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero. Su tarjeta fue rechazada delante de todos. Humillado, le susurró a ella que no podía pagar, que era solo un mecánico de un pequeño taller de barrio, que había cometido un error al invitarla a un lugar así. Esperaba que ella se levantara y se fuera, que lo mirara con desprecio como tantas otras personas lo habían hecho en su vida. Pero Elena Vidal, la mujer del vestido negro y los ojos que brillaban bajo las luces de la ciudad, hizo algo que él jamás habría esperado. Se quedó, y lo que pasó después de esa noche no solo cambió la vida de Daniel para siempre, sino que reveló un secreto que ninguno de los dos podía imaginar. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Daniel Martínez tenía 35 años y las manos de alguien que había trabajado toda su vida. Manos ásperas, con callos permanentes, con restos de grasa que nunca terminaban de salir por más que las frotara. Era mecánico en un pequeño taller en Vallecas, el mismo barrio donde había nacido y donde probablemente moriría. No era un hombre de grandes ambiciones, no porque no las tuviera, sino porque la vida le había enseñado muy pronto que los sueños eran un lujo que gente como él no podía permitirse. Su padre había sido mecánico antes que él, y su abuelo antes que su padre. El taller era un legado familiar, aunque la palabra legado sonaba demasiado grandiosa para aquel lugar pequeño y oscuro, donde Daniel pasaba 12 horas al día arreglando coches de vecinos que muchas veces no podían pagarle hasta fin de mes. Vivía solo en un piso diminuto encima del taller. Cocinaba para uno, y sus únicas compañías eran los programas de radio que sonaban mientras trabajaba y un gato callejero que había adoptado sin querer. A sus 35 años, Daniel nunca había tenido una relación seria, no por falta de interés, sino por falta de oportunidades. Las mujeres que conocía en el barrio lo veían como el mecánico del taller, alguien confiable para arreglar el coche, pero no para construir una vida juntos. Y las mujeres fuera del barrio, bueno, esas ni siquiera sabían que él existía. Un día, un amigo le convenció de descargarse una aplicación de citas. Daniel se resistió al principio. Le parecía algo artificial, algo para gente más joven y más guapa que él. Pero la soledad puede ser muy persuasiva. Y una noche, después de otra cena solitaria frente al televisor, creó un perfil. Puso una foto donde se veía más o menos decente. Escribió que era mecánico y que le gustaba la música y los paseos, y esperó sin muchas esperanzas. Para su sorpresa, alguien respondió. Se llamaba Elena, tenía 33 años, y en su foto se veía elegante, pero con una sonrisa cálida que no parecía forzada. Empezaron a hablar, primero con mensajes cortos, luego con conversaciones que duraban hasta la madrugada. Elena era inteligente, divertida, y parecía genuinamente interesada en conocerlo. Nunca preguntó cuánto ganaba ni qué coche tenía. Solo quería saber qué pensaba, qué sentía, qué lo hacía reír. Después de 2 semanas de mensajes, Daniel se armó de valor y la invitó a cenar. Elena aceptó enseguida y sugirió un restaurante en el centro que ella conocía. Daniel buscó el nombre en internet y casi se atraganta cuando vio los precios. Era uno de esos sitios donde una cena costaba lo que él ganaba en una semana. Pero no quiso parecer pobre ni tacaño, así que aceptó, pensando que de alguna manera se las arreglaría. Pasó la semana siguiente ahorrando cada céntimo, comiendo solo pan y latas para poder juntar suficiente dinero. El día de la cita, se puso su única camisa buena, unos pantalones que había comprado años atrás para el funeral de su padre, y se miró al espejo sintiéndose como un impostor. Cuando llegó al restaurante y vio a Elena esperándolo en la entrada, el corazón le dio un vuelco. Era más hermosa en persona de lo que era en las fotos. Llevaba un vestido negro elegante, el pelo recogido y unos pendientes que probablemente costaban más que todo lo que Daniel poseía. Por un momento pensó en dar media vuelta y huir, pero ella ya lo había visto y le sonreía, y esa sonrisa lo ancló al suelo.
La cena fue maravillosa, al menos la conversación. Elena era aún más fascinante en persona. Hablaba de viajes, de libros, de ideas que Daniel apenas entendía, pero que le encantaba escuchar. Ella le preguntó por su trabajo, y él habló de motores y de coches viejos con una pasión que la hizo sonreír. Le contó cómo cada motor tenía su propia personalidad, cómo después de tantos años podía diagnosticar un problema solo por el sonido, cómo le gustaba devolver a la vida coches que otros daban por perdidos. Elena lo escuchaba con una atención que lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que lo que hacía importaba. Por unas horas, Daniel se olvidó de quién era y de quién no era. Se olvidó del taller oscuro, del piso diminuto, de las facturas que se acumulaban en la mesa de su cocina. Simplemente disfrutó de estar con alguien que parecía verlo de verdad, que lo miraba a los ojos cuando hablaba, que se reía de sus bromas y le hacía preguntas como si genuinamente quisiera conocerlo. Entonces, llegó la cuenta. El camarero dejó la cuenta en la mesa, con ese gesto discreto que tienen los camareros de los restaurantes caros, como si el dinero fuera algo de lo que no se debe hablar. Daniel la cogió intentando mantener la compostura, pero cuando vio la cifra, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era más del doble de lo que había calculado, mucho más. Con las manos temblando ligeramente, sacó su tarjeta y se la dio al camarero, rezando en silencio para que funcionara. Sabía que estaba al límite, que probablemente no tenía suficiente, pero no tenía otra opción. No podía decirle a Elena que no podía pagar. No podía admitir que era tan pobre que una cena lo dejaba en bancarrota. El camarero volvió un minuto después con una expresión que Daniel conocía demasiado bien. Era la expresión de alguien que está a punto de humillarte públicamente, pero intenta hacerlo con educación. Le dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja, que la tarjeta había sido rechazada. Le preguntó si tenía otra forma de pago. Daniel sintió que las mejillas le ardían. Miró a Elena, que lo observaba con una expresión que no podía descifrar, y en ese momento quiso desaparecer. Quiso que la tierra se lo tragara, que un agujero se abriera y lo llevara a cualquier lugar que no fuera ese restaurante donde acababa de quedar como un fracasado. Murmuró algo sobre un error del banco, sacó todo el efectivo que tenía en la cartera, pero ni siquiera llegaba a la mitad de la cuenta. El camarero empezó a impacientarse, otras personas en las mesas cercanas empezaron a mirar, y Daniel supo que ese era el momento en que todo se derrumbaba. Entonces, hizo lo único que podía hacer. Se inclinó hacia Elena y le dijo la verdad. Le dijo que no podía pagar, que era solo un mecánico de un taller de barrio, que había querido impresionarla, pero que evidentemente no era el tipo de hombre que podía llevarla a sitios así. Le dijo que lo sentía, que entendía si quería irse, que no la culparía por no querer volver a verlo. Elena lo escuchó en silencio. Daniel esperaba ver desprecio en sus ojos, o peor aún, lástima. Esperaba que se levantara, que cogiera su bolso caro y que saliera de su vida tan rápidamente como había entrado. Era lo que haría cualquier mujer en su posición, pensó. Era lo que él merecía por haber pretendido ser alguien que no era. Pero Elena no se levantó. En lugar de eso, sacó su propia tarjeta y se la dio al camarero con total naturalidad, como si pagara cenas caras todos los días, que, como Daniel descubriría después, era exactamente lo que hacía. Luego se volvió hacia él y le dijo que no le importaba quién pagara la cena, que lo que le importaba era la conversación que habían tenido, la conexión que había sentido, y que si él estaba de acuerdo le gustaría seguir conociéndolo. Daniel no sabía qué decir. Nadie en su vida le había dicho algo así. Nadie había mirado más allá de su cuenta bancaria, de su ropa barata, de sus manos manchadas. Nadie lo había visto como algo más que el mecánico del taller de Vallecas. Salieron del restaurante juntos y Elena sugirió dar un paseo. Caminaron por las calles del centro de Madrid, pasando por la Puerta del Sol y siguiendo hacia la Gran Vía, hablando de todo y de nada mientras las luces de la ciudad los envolvían. Daniel no podía creer que ella seguía ahí, que no se había ido, que parecía genuinamente cómoda caminando con él, como si lo de la cuenta nunca hubiera pasado. En algún momento, se sentaron en un banco en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real iluminado, y Elena le contó la verdad sobre quién era. Le dijo que era Elena Vidal, fundadora y directora de una empresa de tecnología,
que había vendido el año anterior por una cantidad de dinero que Daniel ni siquiera podía imaginar. Le dijo que era millonaria, que podía comprar ese restaurante entero si quisiera, pero que el dinero nunca le había traído lo que realmente buscaba. Una conexión genuina con alguien que no la viera como un número en una cuenta bancaria. Le contó que estaba cansada de hombres que la buscaban por su dinero, de amigos que solo la llamaban cuando necesitaban algo, de una vida rodeada de lujo, pero vacía de significado. Le dijo que cuando había empezado a hablar con Daniel por la aplicación, había sentido algo diferente. Él no le había preguntado por su trabajo ni por sus posesiones, solo había querido conocerla a ella. Daniel se detuvo en medio de la acera, procesando lo que acababa de escuchar. La mujer con la que había estado cenando, la mujer que había pagado su cuenta sin pestañear, era una de las personas más ricas de España. Y ahí estaba, sentada en un banco con él en medio de la noche madrileña, como si fueran dos personas normales, buscando algo que el dinero no puede comprar. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Daniel. Elena y él siguieron viéndose, pero ella insistió en que las citas fueran en lugares que él eligiera. Fueron a bares de barrio donde una cerveza costaba 2 euros, a parques donde los ancianos jugaban a las cartas, a ese puesto de churros junto al taller donde Daniel desayunaba desde niño. Y Elena disfrutaba de cada momento, como si nunca hubiera experimentado la vida sencilla que para Daniel era lo cotidiano. Ella le contaba historias de su mundo, un mundo de reuniones en rascacielos, de viajes en avión privado, de fiestas donde una copa de champán costaba más que el alquiler mensual de Daniel. Pero lo contaba sin presumir, más bien con una especie de cansancio, como si todo ese lujo fuera una jaula dorada de la que no sabía cómo escapar. Daniel, por su parte, le mostraba su mundo. La llevó al taller un día y ella se quedó fascinada viéndolo trabajar, las manos moviéndose con precisión sobre el motor de un coche viejo, explicándole cada pieza con la pasión de alguien que ama lo que hace. Le enseñó las herramientas que habían sido de su padre y de su abuelo antes que él, cada una con su historia y sus marcas de uso. Le presentó a sus vecinos, a la señora del bar de abajo que le fiaba las cenas cuando llegaba justo a fin de mes, al grupo de amigos con los que jugaba al fútbol los domingos en el parque del barrio. Y Elena encajó en ese mundo con una naturalidad que lo sorprendía. Se reía con los chistes de los vecinos, comía tapas en el bar como si fuera su sitio de toda la vida. Incluso se manchó las manos de grasa cuando insistió en ayudar a Daniel con un cambio de aceite. Era como si la mujer millonaria desapareciera y quedara solo Elena, una persona que disfrutaba de las cosas simples tanto como de las lujosas. Pero había algo que Daniel no sabía, algo que Elena no le había contado todavía. Una noche, después de cenar en el piso de Daniel. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Comiendo una tortilla de patatas que él había preparado con las recetas de su madre, Elena se quedó mirando una foto que había en la estantería. Era una foto vieja, descolorida, de un hombre joven con un bebé en brazos. Daniel le explicó que era su padre, Antonio, sosteniendo al propio Daniel cuando era un recién nacido. Era la única foto que tenía de él de esa época. Elena se quedó muy callada mirando esa foto, con una expresión que Daniel no supo interpretar. Luego le preguntó algo que lo pilló por sorpresa. Le preguntó si su padre había trabajado alguna vez fuera de Madrid, si había tenido otros empleos antes del taller. Daniel le contó lo poco que sabía. Su padre había trabajado de joven como chofer para una familia rica, antes de heredar el taller de su propio padre. Había sido a finales de los 80, cuando Daniel era solo un bebé. Su padre nunca hablaba mucho de esa época. Solo decía que había sido un trabajo que le había cambiado la vida, aunque nunca explicaba cómo ni por qué. Elena escuchó todo esto con una atención intensa que Daniel no entendía. Luego dijo que tenía que irse, que tenía una reunión temprano, pero había algo en su forma de despedirse que era diferente, como si estuviera procesando algo importante. Los días siguientes, Elena estuvo más distante. Respondía a los mensajes con retraso. Canceló una cita con una excusa vaga, y cuando finalmente se vieron, había algo en sus ojos que Daniel no había visto antes. Parecía que estaba guardando un secreto que la estaba consumiendo.
Una semana después, Elena llamó a Daniel y le pidió que se vieran en un café del centro. Había algo en su voz que le preocupó, una seriedad que no había escuchado antes. Cuando llegó y la vio sentada en una mesa del fondo, con una carpeta de documentos delante de ella, supo que algo importante estaba a punto de pasar. Elena le pidió que se sentara y empezó a hablar. Le contó que después de ver la foto de su padre, había sentido algo extraño, una sensación que no podía explicar. Le contó que había investigado, que había hablado con su propia madre, que había desenterrado documentos que llevaban décadas guardados, y entonces le reveló la verdad. El padre de Elena, un empresario que había fallecido cuando ella era adolescente, había tenido un chofer a finales de los 80, un hombre joven llamado Antonio Martínez, que trabajó para la familia durante 2 años. Durante ese tiempo, Antonio había salvado la vida del padre de Elena en un accidente de coche, reaccionando con una rapidez y una valentía que los médicos dijeron que había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Como agradecimiento, el padre de Elena había querido darle a Antonio una recompensa importante, pero Antonio la había rechazado. Solo había pedido una cosa, un préstamo para comprar el taller de su padre, que estaba a punto de ser embargado. El padre de Elena no solo le había dado el préstamo, sino que lo había convertido en un regalo, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le había salvado la vida. Antonio nunca había hablado de esto con nadie, ni siquiera con su propio hijo. Había guardado el secreto durante décadas, quizás por orgullo, quizás porque no quería que Daniel sintiera que le debía algo a nadie. Pero eso no era todo. Elena le mostró otro documento, uno que la había dejado sin palabras cuando lo encontró. Era una carta que su padre había escrito antes de morir, una carta que nunca se había enviado, pero que hablaba de Antonio Martínez y de su hijo Daniel. En esa carta, el padre de Elena escribía que siempre había querido hacer algo más por la familia del hombre que le había salvado la vida, y pedía que si alguna vez el hijo de Antonio necesitaba ayuda, su familia se la diera sin preguntas. Elena había encontrado esa carta una semana antes, y desde entonces no había podido pensar en otra cosa. La mujer que había conocido a Daniel por casualidad en una aplicación de citas resultaba ser la hija del hombre cuya vida había salvado el padre de Daniel. El destino, o como quisiera llamarse, los había unido de una forma que ninguno de los dos podía haber imaginado. Daniel escuchó todo esto en silencio, tratando de procesar lo que significaba. Su padre, el hombre silencioso que nunca hablaba de sus sentimientos, había sido un héroe sin que él lo supiera. Había salvado una vida, había rechazado una recompensa y había guardado el secreto durante 30 años. Y ahora, de alguna manera, esa historia olvidada los había llevado a Elena y a él a encontrarse. Después de esa revelación, la relación entre Daniel y Elena cambió, pero no de la forma que él temía. No se volvió incómoda ni extraña. Al contrario, se volvió más profunda, como si el secreto que los unía hubiera creado un lazo que iba más allá de lo romántico. Elena empezó a visitar el taller de Daniel con más frecuencia. Al principio solo observaba, pero pronto empezó a hacer preguntas, a interesarse genuinamente por el negocio. Se dio cuenta de que el taller, a pesar del talento de Daniel, estaba luchando por sobrevivir. Los clientes eran cada vez menos. La competencia de los grandes talleres de las cadenas era feroz, y Daniel apenas ganaba lo suficiente para pagar las facturas. Un día, Elena llegó al taller con una propuesta. Le dijo a Daniel que quería invertir en el negocio, no como caridad, sino como socia. Quería modernizar el taller, comprar equipamiento nuevo, expandirlo para que pudiera competir con las grandes cadenas, y quería que Daniel siguiera siendo el alma del lugar, el mecánico que trataba cada coche como si fuera el suyo propio. Daniel rechazó la oferta inmediatamente. Le dijo que no podía aceptar su dinero, que no quería ser otro de esos hombres que vivían de una mujer rica, que tenía su orgullo aunque no tuviera mucho más. Elena lo escuchó pacientemente y luego le recordó algo que él había olvidado. Su padre también había rechazado el dinero una vez y esa decisión casi le había costado el taller. A veces, le dijo, aceptar ayuda no es debilidad, a veces es sabiduría. Pero no fue eso lo que convenció a Daniel. Fue algo que Elena dijo después, algo que le llegó al corazón de una forma que no esperaba.
Le dijo que esta inversión no era solo por él, era también por ella. Le dijo que toda su vida había ganado dinero haciendo cosas que no le importaban, vendiendo empresas, especulando con acciones, jugando un juego que nunca le había dado satisfacción, y que invertir en el taller de Daniel, ayudar a preservar un negocio familiar que tenía historia y alma, era lo primero en mucho tiempo que le hacía sentir que su dinero servía para algo real. Daniel lo pensó durante días. Habló con sus amigos, con la señora del bar, incluso con el gato que siempre lo escuchaba sin juzgar. Pasó noches sin dormir mirando al techo, pensando en su padre, en lo que él habría querido, en si aceptar la ayuda de Elena sería traicionar el orgullo que había definido a los hombres de su familia durante generaciones. Pero también pensó en algo que su padre le había dicho una vez, cuando Daniel era adolescente y se negaba a pedir ayuda con los deberes del instituto. Su padre le había dicho que el verdadero orgullo no estaba en rechazar la ayuda, sino en ser digno de ella, que aceptar ayuda cuando la necesitas no te hace débil, te hace humano. Y al final aceptó, pero puso una condición. Él seguiría trabajando como siempre, seguiría siendo el mecánico que se manchaba las manos de grasa, y el dinero de Elena sería un préstamo, no un regalo. Algún día, le dijo, se lo devolvería todo hasta el último céntimo. Elena sonrió y aceptó la condición, aunque ambos sabían que ella nunca le pediría ese dinero de vuelta. Un año después, el taller de Daniel era irreconocible. Donde antes había un local pequeño y oscuro, ahora había un espacio moderno y luminoso con el mejor equipamiento del mercado. Pero lo más importante era que seguía siendo el mismo lugar de siempre, con el mismo espíritu que lo había definido durante 3 generaciones. Los vecinos seguían viniendo a arreglar sus coches, pero ahora también venían clientes de toda la ciudad, atraídos por la reputación de calidad y honestidad que Daniel había construido. Daniel había contratado a 3 mecánicos jóvenes del barrio, chicos que como él no habían tenido oportunidad de estudiar, pero que tenían talento con las manos. Les enseñaba todo lo que sabía, igual que su padre le había enseñado a él, continuando una tradición que ahora tenía futuro asegurado. Elena y él se habían casado en una ceremonia pequeña en el barrio, con los vecinos de testigos y una fiesta en el bar de abajo que duró hasta la madrugada. Ella había insistido en no hacer nada ostentoso, en no convertir su boda en un espectáculo de riqueza. Quería algo real, algo que reflejara quiénes eran ellos como pareja. 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado en el otro algo que les faltaba. La madre de Elena, que al principio había tenido dudas sobre la relación, había terminado llorando de emoción en la boda. Había visto cómo su hija, que durante años había parecido perdida en un mundo de dinero sin sentido, finalmente había encontrado la felicidad con un hombre que la quería por quien era, no por lo que tenía. Elena seguía dirigiendo sus inversiones, pero había cambiado su enfoque completamente. Ya no le interesaban las especulaciones ni los negocios sin alma. Ahora invertía en pequeñas empresas familiares, en proyectos que tenían historia y significado, en personas que necesitaban una oportunidad como la que Daniel había necesitado. Decía que era la mejor decisión que había tomado en su vida, porque finalmente su dinero estaba haciendo algo que la hacía sentir orgullosa. Un día, mientras trabajaba en el taller, Daniel encontró algo en un cajón que había pertenecido a su padre. Era una foto antigua, doblada y amarillenta, de Antonio Martínez joven, de pie junto a un coche elegante, con un hombre trajeado a su lado. Daniel reconoció al hombre por las fotos que Elena le había mostrado. Era el padre de ella, el hombre cuya vida Antonio había salvado. En el reverso de la foto había algo escrito a mano con la letra de su padre. Decía simplemente: el día que aprendí que la vida vale más que el dinero. Daniel se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo, pensando en su padre, en el hombre que nunca hablaba de sus sentimientos, pero que había vivido según unos principios que nunca había necesitado explicar. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche humillante en el restaurante, cuando había susurrado que no podía pagar la cuenta y había esperado ser rechazado. Y pensó en Elena, la mujer que había visto más allá de su cuenta bancaria, que había elegido quedarse cuando cualquier otra se habría ido, que había traído a su vida no solo amor, sino también un sentido de propósito
que antes no tenía. Pensó en cómo una noche de humillación se había convertido en el comienzo de todo lo bueno que ahora tenía. Esa noche, cuando cerró el taller y subió al piso que ahora compartía con Elena, ella estaba esperándolo con una noticia. Iban a ser padres. En unos meses, la historia que había empezado con Antonio Martínez y el padre de Elena continuaría con una nueva generación. Un niño que llevaría en su sangre el legado de dos familias que el destino había unido de formas que ninguno podía haber previsto. Daniel la abrazó y pensó que quizás su padre tenía razón, que la vida valía más que el dinero y que a veces las mejores cosas llegan cuando menos te las esperas, disfrazadas de humillaciones que resultan ser bendiciones. Esta historia nos recuerda que las apariencias engañan y que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que tiene en el corazón. Nos recuerda que los encuentros casuales a veces son cualquier cosa menos casuales, que hay hilos invisibles que conectan nuestras vidas de formas que no podemos ver hasta que miramos hacia atrás. Y nos recuerda que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. El amor verdadero ve a la persona, no al envoltorio. Ve el alma, no la cartera. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho creer en las segundas oportunidades y en los encuentros del destino, entonces deja que lo sepa también quien venga después de ti. Un pequeño gesto puede llevar esta historia a alguien que la necesite, alguien que quizás esté pasando por un momento difícil y necesite saber que las cosas pueden cambiar. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.